Buenos días, muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana en nuestro segundo webinar organizado por el Comité de Diversidad e Inclusión de nuestra institución, presidido por Úrsula Van Hammel. Quiero agradecer a nuestros socios Platinum, Southern Copper Corporation, Umbra Ingeniería y Construcción. Igualmente agradecer a nuestros socios Golden Maple, Confipetrol, Ingeniería y Construcción Sigdo Coppers Perú, La Positiva, Price Waterhouse, SNC Lavalin y Sodexo. Gracias también a nuestros expositores del día de hoy, bienvenido a ellos, bienvenido Mario Pasco, socio del área laboral y de litigios y arbitraje en Rodrigo Elías y Medrano Abogados, y bienvenida a Claudia Cermeño. Ella es asociada senior en Rodrigo Elías y Medrano también Abogados, quienes nos hablarán sobre el hostigamiento sexual en el trabajo, cómo abordar exitosamente una queja. Quiero recordarles que podrán realizar preguntas a través del botón de preguntas y respuestas, quedando así liberado el botón de chat para comunicaciones entre ustedes. Antes de empezar, quiero comentarles una breve reseña sobre ambos expositores. Mario Pasco se especializa en negociación colectiva, litigios y provisión de abogados en casos de auditoría e impuestos. También tiene experiencia asesorando a empresas en la contratación de personal nacional y extranjero, así como en cuestiones de seguridad social, reducción de costos laborales, planificación salarial y terminación del empleo. Ha asesorado a clientes en los procesos de negociación colectiva más importantes del país. Es consejero de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Lima y presidente de su Comisión de Derecho Laboral, así como miembro de la Sociedad Peruana de Derecho Laboral y de la Seguridad Social, e imparte clases de Derecho Colectivo del Trabajo en la Universidad del Pacífico. Bienvenido, Mario. Claudia Cermeño es asociada senior del estudio Rodrigo Elías y Medrano, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de especialización en la Universidad de Salamanca, problemas actuales de derecho del trabajo y derechos fundamentales. Es especialista en brindar asesoría en derecho laboral y de la seguridad social, y enfoca su práctica en la prevención del hostigamiento sexual, igualdad y no discriminación en el empleo, y diversidad e inclusión en el centro de trabajo. Bienvenidos a ambos, ¿cómo están? Buenos días, Mario, buenos días, Claudia. Carla, buenos días. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los asistentes. Claudia, buenos días. Buenos días, Mario, buenos días, Carla. Igual que Mario, muchas gracias a ti por la invitación y a todos los asistentes. Muchísimas gracias en esta mañana extraña, ¿verdad? Mañana en casa, de nuevo. Bueno, los escuchamos. Gracias, Carla. Bueno, tenemos esta presentación, esta simpática oportunidad de conversar un rato sobre un asunto que no es simpático, pero que es muy importante y que no puede estar fuera de la atención de cualquier empresa y de cualquier trabajador. Vamos a ver en un ratito cómo las responsabilidades y las tareas para lograr que el hostigamiento sexual desaparezca de los centros de trabajo es, como en todo, responsabilidad y tarea de todos, del empresario, de los ejecutivos de la empresa, de las autoridades y, por cierto, de los propios trabajadores y trabajadoras. Nuestra idea es conversar un rato frente a ustedes con Claudia, a hacerle algunas preguntas, hacerle un interrogatorio sobre el tema que tan bien maneja ella, y después, Carla, tendríamos un espacio para que cualquiera de los participantes nos pueda también hacer comentarios o plantearnos preguntas. Nuestro tema entonces es el hostigamiento sexual en el trabajo y específicamente cómo abordar exitosamente una queja. Ahora, pensando un poco en el tema, me llegaba la idea a mí de que mi sensación es de que la respuesta de cómo abordar exitosamente una queja parte en realidad mucho antes. En realidad el éxito tendría que ser evitar que hayan motivos para las quejas, ¿no es cierto? Evitar que haya hostigamiento, tener un sistema de prevención antes que de reacción. Y por lo tanto, tendríamos que empezar
esta conversación y nuestras ideas alrededor de ver qué es lo que tiene que hacer el empleador en materia de hostigamiento sexual. Y por eso te pregunto, Claudia, mi primera pregunta sería, entiendo que el modelo de nuestra norma, de la norma peruana, pone el peso de todo el sistema de prevención y de reacción ante el hostigamiento sexual en el trabajo sobre el empleador, sobre la empresa. Y entonces mi pregunta es doble, ¿no? En primer lugar, ¿cómo es este sistema de obligaciones con el cual termina el empleador? Primera pregunta. Y segunda, si este modelo de que la responsabilidad y el manejo de lo que sucede en materia de hostigamiento sexual recae sobre el empleador, si esto es frecuente a nivel internacional, digamos, y si es funcional, si es que es un sistema que pueda realmente lograr el objetivo. Claro, Mario, es correcto lo que tú dices. La norma peruana tiene un enfoque altamente preventivo y además luego también un segundo componente de intervención. Y en la etapa preventiva, como tú bien dices, el empleador tiene una serie de responsabilidades. De un lado, tiene que hacer evaluaciones anuales a través de cuestionarios o encuestas. Tiene además también que capacitar obligatoriamente a sus trabajadores al ingreso, luego dictar capacitaciones especializadas a quienes van a intervenir en el proceso, y además de forma complementaria tiene una serie de publicaciones y afiches e información que periódicamente tiene que ir pues distribuyendo entre su personal, entre todos los trabajadores comprendidos. Ahora, todo esto es habitual o viene estando muy en boga a través de que, a raíz de que el hostigamiento sexual es concebido como un riesgo psicosocial. Entonces, estando dentro del deber de prevención del empleador, es que se le atribuyen todo ese tipo de responsabilidades para poder prevenirlo. Eso de un lado. Ahora, la particularidad de la norma peruana es que además le impone al empleador no solamente el deber de prevención, sino también el deber de intervenir las quejas, tanto en su recepción como en su investigación, y ahí sí encontramos diferencias con lo que ocurre a nivel internacional. Otro tipo de experiencias normativas lo que hacen es que la investigación, tanto por un deber de imparcialidad, así como por un deber por cautelar la especialización, se la delegan a un tercero, como por ejemplo la inspección laboral. Hay parte, por ejemplo, la legislación chilena, si mal no recuerdo, tiene la inspección especializada para que cuando hay una queja vayan e investiguen. Personas además que están totalmente capacitadas, que tienen experiencia ya comparada de cómo hacer esta investigación en otro tipo de industrias, van y realizan la inspección y ese informe que obtienen lo entregan al empleador para que el empleador pues ya tome una decisión. Eso acá no funciona así. Acá más bien la norma lo que ha hecho es obligar al empleador a hacer un comité, como veremos ya más adelante, y eso trae algunas dificultades que probablemente vayamos conversando en lo sucesivo. De acuerdo, Claudia, gracias. Me ha surgido una pregunta mientras escuchaba tu primera respuesta. Con esto de que el empleador pues tiene estas obligaciones previas y una de ellas es la capacitación a sus trabajadores y encuestas de clima. Entiendo que tiene que ir sondeando año a año entre los trabajadores y trabajadoras cómo ven que está o que está funcionando el centro de trabajo en esta materia, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona? Mi pregunta entonces es si a efectos de estas capacitaciones y de este clima, si el sistema concibe que haya realidades distintas, es decir, los patrones o los parámetros de conductas aceptables e inaceptables pueden cambiar, porque todos sabemos pues, que el clima en una compañía con actividad industrial muy fuerte puede ser diferente a una oficina absolutamente urbana. Los gritos y las cosas que siempre han existido en estos centros de trabajo pueden significar cosas distintas. El sistema
permite o prevé que haya este tipo de matices o es un modelo único, fijo y general para todos? Diría que es un sistema único para todos porque el concepto de hostigamiento sexual es único para todas las industrias. No hay un concepto distinto, como también vamos a ver enseguida. Tiene elementos muy definidos que lo configuran y eso no varía. Y la finalidad de estas encuestas es determinar el nivel de riesgo de que aparezca una conducta de hostigamiento sexual en el centro de trabajo. Naturalmente, este nivel de riesgo será más alto en algún tipo de centro de labores, más bajo en otros, en algunos habrá de pronto un mayor riesgo de conducta sexual, en otro hay una conducta sexista, etcétera, y precisamente ese nivel de riesgo es lo que se recoge y pues al igual que con un hiper se va midiendo pues si es un nivel de riesgo verde, si es un nivel de riesgo amarillo, rojo y las medidas de intervención que el empleador debe tener dentro de su nivel de su deber de prevención. De acuerdo. Y en esto de los estándares, lo que sí hay es una... vamos a ponerlo de esta manera. Dependiendo del trabajador y trabajadora de que se trate, los estándares sí van a estar ajustados, ¿no es cierto? Va a haber trabajadores a los cuales se les exigirá estándares más... se les exigirá estándares más exigentes, por usar de nuevo la palabra, en relación con otros, dependiendo, por ejemplo, de su posición funcional, de su nivel en la organización, etcétera. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Naturalmente, quienes son líderes en una organización tienen no solamente el deber de no incurrir, sino también de dar el ejemplo, y además de informar, de reportar a quienes representen al empleador si es que advierten que hay una conducta que podría estar configurando hostigamiento sexual. Y también, naturalmente, las consecuencias de si estas personas incurren en un acto de hostigamiento sexual van a ser distintas. Si quien representa al empleador, es decir, un personal de confianza, de dirección, algún director, gerente, etcétera, si incurre en una conducta de hostigamiento sexual, esto habilita a que la presunta víctima pueda accionar en sede judicial sin siquiera seguir el procedimiento interno, el cese de la acto de hostilidad, porque la norma presume de que por ser una persona de un alto rango, la empresa de pronto no va a seguir los mismos niveles de investigación que seguiría en el caso de un personal de un menor rango, ¿no? Porque de pronto pues, quienes van a investigar son quienes de pronto reportan al presunto hostigador o presunta hostigadora, y eso podría quitarle cierto nivel de objetividad, y para evitar eso es que la norma contempla de que se accione a nivel judicial el cese de la acto de hostilidad o el pago de una indemnización. De acuerdo. Claudia, acá empiezan a aparecer las preguntas más complicadas, ya sabemos, ¿no? Digamos, vamos a ponerlo en estos términos. Si hay dos compañeros de trabajo, ¿no es cierto? Y estos compañeros entran a una relación personal, sentimental, sexual, ¿no es cierto? Si son del mismo nivel, esto no tiene ningún componente naturalmente de hostigamiento, mientras que haya el doble consentimiento de ambos. Pero claro, las cosas no siempre terminan bien, ¿no es cierto? Y cuando hay una pelea, o termina la relación de esta pareja, pueden haber complicaciones en el centro de trabajo. Hasta donde yo entiendo, lo que yo acabo de decir, todo este escenario que yo acabo de plantearte, no configura un supuesto de hostigamiento sexual. Pero si es que no son del mismo nivel, sino que hay un desnivel, uno es el subordinado y el otro es el jefe, o uno es la jefa y el otro es la subordinada, esto va a cambiar. ¿Es así o es simplemente una posibilidad de las circunstancias? Es decir, nuevamente, hay una relación sentimental de dos personas que están en una relación de dependencia laboral, ¿no? De subordinación laboral. Más allá de que esto pueda tener problemas internos en la compañía, de acuerdo a la cultura y a las normas internas de ética que haya establecido esa organización, eso es un tema paralelo, distinto.
hasta ese momento no hay un supuesto de hostigamiento sexual, ¿o sí lo hay? No, Mario, las relaciones entre las personas, en la medida que sean consentidas, no es ningún supuesto hostigamiento sexual, porque toda conducta romántica sexual que pueda haber ahí es plenamente consentida, que es un Correcto, elemento importantísimo. correcto. El elemento de hostigamiento se dará cuando uno, el de mayor posición, haya utilizado su posición para forzar, entre comillas, esa relación, o cuando, con motivo de la ruptura, por ejemplo, haya cualquier tipo de represalia o de mal uso de la posición. ¿Es correcto? Sí, es correcto, pero acá digamos que hay matices. Y aquí aprovecho para poder Esa era la hablar un pregunta. poquito del concepto de hostigamiento sexual, ¿no? Correcto. Este concepto de hostigamiento sexual tiene tres elementos fundamentales e importantísimos que tienen que estar presentes para poder decir que una conducta es hostigamiento sexual. Lo primero es que tiene que haber una conducta sexual o sexista. De esto también ya hemos conversado previamente. ¿Qué es lo sexual? Es todo lo romántico, todo el intento de contacto corporal físico entre las personas. ¿Y qué es lo sexista? Es el estereotipo. Es la creencia basada pues, en ideas preconcebidas de la sociedad, tanto respecto a las categorías de lo que es femenino o masculino, o de las preferencias que pueden haber a nivel sexual entre las personas. Pero esta conducta sexual o sexista, además, tiene que ser no bienvenida por la persona contra la que se ha dirigido. Y aquí en lo no bienvenido hablamos de algo importantísimo, porque además del consentimiento, que por ahí veía en un comentario que era algo muy importante, porque naturalmente lo no consentido es lo no bienvenido, la norma también te dice de que esta situación no bienvenida, no deseada por la persona contra la que se ha dirigido, no tiene que ser expresamente rechazada, con lo cual yo puedo estar siendo objeto de una conducta sexista o sexual y yo no me he manifestado en contra ni a favor de esa conducta, pero puede que esa conducta esté siendo realmente no bienvenida por mi persona en este caso. Y ahora, para poder evaluar ya a nivel probatorio cuándo algo es bienvenido o no bienvenido, hay también lo que se llama el nivel de agencia que uno tiene respecto al interlocutor. Naturalmente, cuando estoy ante mi superior, ante una persona de un nivel jerárquico más alto, el nivel de agencia que yo tengo para reaccionar va a ser menor, porque es mi superior, es alguien con quien de pronto tiene un mayor poder para poder, valga la redundancia, Claudia, decidir de manera perdón, negativa. Dime. mil disculpas que te corte. ¿Qué es el deber el nivel de El nivel de agencia? agencia es el nivel Eso. de respuesta que uno tiene respecto a la persona, la capacidad que uno tiene para poder criticar, para poder responder la presunta agresión de la que uno está siendo objeto. Entonces yo decía de que cuando es alguien a nivel jerárquico, precisamente por esta relación mi capacidad de respuesta y de acción va a ser menor. Pero de pronto, frente a un par, a un compañero de trabajo, mi nivel de respuesta va a ser mayor precisamente porque estamos hablando de pares. Mayor no quiere decir que sea igual, porque igual estamos hablando de situaciones de poder que no siempre se configuran por una situación jerárquica, también hay situaciones de poder Correcto. fáctico, como por ejemplo la situación creada por la cultura patriarcal que todavía sigue vigente, en la cual varones tienen una mayor capacidad de poder agredir en un nivel laboral o en un nivel social a las mujeres, y estamos hablando ahí de un nivel de poder fáctico, ¿no? Y esa es la gran complejidad que hay para analizar cuando una conducta no es bienvenida, porque como no se exige rechazo, ya tenemos que entrar a valorar los diversos medios probatorios que pueden haber, ¿no? Desde ausencia de respuestas, desde el nivel psicológico de la persona que pudo haber generado de pronto ansiedad o ausentismo laboral, o pudo haber generado algún cuadro de malestar gastrointestinal, que es bastante común en ese tipo de situaciones, producto de haber tolerado, sin haberlo deseado, una situación que no era bienvenida. Y ya el Claro. último elemento, dime Mario. No, perdón, claro, dije.
Y ya el último elemento, que también es importantísimo, es la potencialidad que esta conducta sexista o sexual no bienvenida, no deseada por la persona, tiene para poder, los resultados que puede ocasionar en el centro de trabajo. Y esta potencialidad es que pueda generarle un ambiente intimidatorio, hostil o humillante, o afectar la situación laboral o formativa de la persona. Ahora, ¿por qué hablo o por qué hago mucha incidencia en la potencialidad? Porque el nivel preventivo de la norma no espera a que la situación negativa se materialice, sino que tiene que ser contemplado como una posibilidad. Si existe la posibilidad de que si yo no accedo a una petición o alguna invitación sexual o sexista por parte de algún superior mío, si existe la potencialidad de que por no acceder, de pronto yo vea resuelto mi contrato de trabajo o no vea materializado algún tipo de incremento salarial o aumento o ascenso que de pronto estaba como que prometido o en vistas, la norma no espera a que eso ocurra para que intervenga, sino que lo que contempla es que eso realmente pueda materializarse, de que esa pérdida de empleo, de esa pérdida de ascenso, esa pérdida de incremento sea algo real, no algo imaginario, sino que es algo real. De acuerdo. Realmente son escenarios complejísimos, ¿no? Porque tú y yo sabemos, porque trabajamos en esto todos los días, sin necesidad del componente de hostigamiento o del componente sexual simplemente, ya todo lo que son renovaciones o no de contratos, aumentos, ascensos, son complejos, son dificilísimos, son espacios en los cuales la acusación es siempre de subjetividad y la exigencia siempre de objetividad, y acá nos encontramos con eso, ¿no? Y al mismo tiempo como más que en cualquier conducta, más que en muchas otras conductas violatorias del deber ser, se puede dar en estos casos infractores que no tengan idea que están siéndolo, ¿no es cierto? Porque ellos piensan que la persona a la que están acosando está feliz con la situación y que son simplemente dos adultos que están en consentimiento y en una relación mutuamente aceptada, y de pronto aparece con que no era así, ¿no es cierto? Entonces, realmente hay un espacio enorme para las opiniones encontradas y para posiciones incompatibles, lo cual nos lleva a la siguiente sección, por así decirlo, de nuestra conversación, que es ya la más concreta respecto de lo que tiene que hacer la empresa cuando se enfrenta o cuando le plantean una queja por hostigamiento sexual, o cuando se encuentra ante una situación de hostigamiento sexual, porque también hay la obligación de actuar de oficio, espontáneamente, de parte de la empresa, ¿no es cierto? Entonces, te pediría que nos cuentes rápidamente esto de cómo funciona la queja y la actuación espontánea del empleador, primero. Y segundo, esta pregunta media rara que te voy a hacer es, ¿qué tendríamos que fijarnos como éxito ante una queja? ¿Cuál sería el éxito de la empresa que ha recibido una queja de una trabajadora o trabajador? Sí, esta segunda pregunta creo que es clave. Creo que además es justo de lo que queremos llevarnos de este webinar. Y me adelanto a empezar por la segunda pregunta. Yo creo que el éxito del empleador de tramitar una queja, yo lo veo de una doble manera. De un plano formal, porque como ahora voy a detallar brevemente, hay una serie de obligaciones con plazos muy cortitos que el empleador tiene que cumplir cuando recibe una queja o cuando inicia una queja de oficio. Así que cumplir con todos estos plazos y con todas estas obligaciones es un logro ya formal, y que además va a evitar que la empresa sea pues pasible de multas o de algún tipo de imputación de incumplimiento, ya sea por parte del que está siendo quejado o de la persona que está quejando. Y el otro éxito yo lo veo a nivel de un plano ya más sustancial, que es lograr identificar si realmente hubo un hostigamiento sexual
y poder pues aplicar todas las medidas correctivas que puedan haber, porque de eso trata la norma. La norma lo que trata es de, bueno, primero prevenir y ante de pronto las conductas que escapan a la prevención, pues intervenir y corregirlas, que no vuelvan a presentarse. Y acá ya entro a hablar brevemente del procedimiento que imagino que también muchos ya de alguna manera lo hemos visto en nuestro quehacer profesional ya cotidiano. La queja puede ser presentada por un tercero o por la misma víctima. Y aquí estamos, y cuando pasa esto, estamos hablando de un procedimiento que empieza de parte. Pero también, como decía Mario, cuando el empleador advierte que hay un posible acto de hostigamiento sexual, y cuando hablo de empleador, hablo de todo aquel que lo representa, básicamente personal de dirección, acá también estas personas tienen la obligación de reportar en el plazo de un día hábil a Recursos Humanos estos eventos para que Recursos Humanos inicie el procedimiento, y en este caso va a ser un procedimiento de oficio. Ahora, ya a lo largo del procedimiento vamos a ver diversas etapas. Una primera etapa es cuando se recibe la queja. Cuando se recibe la queja, el empleador tiene la obligación de dar lectura al acta de derechos de la persona denunciante, que es una obligación nueva que se incorporó a mediados del año pasado. Esto se hace inmediatamente cuando se presenta la queja, es lo que dice la norma, no te habla de 1 ni 2 días hábiles, así que debería ser tan pronto como se recibe la queja. Y esta acta solamente se lee cuando quien presenta la queja también es la víctima. O sea, no va a aplicar si quien presenta la queja es un tercero o si el procedimiento empieza de oficio. Lo segundo que hay que hacer es, pues, correr traslado de la queja en el plazo de un día hábil, tanto al comité de intervención como al presunto hostigador u hostigadora, a quien está siendo quejado. Después de esta primera etapa vienen ya las medidas de contención que se brindan a la víctima. Una primera medida de contención, que además está incluida dentro del acta, si es que quien presenta la queja es la víctima, es los canales de atención médica y psicológica. Le dan a la víctima una lista de lugares, ya sea privados o públicos, a donde puede acudir para que un especialista pueda tomar una foto de su situación emocional, psicoemocional al momento de presentar la queja, y si la víctima acepta, esta acta pues se incorpora como un medio probatorio en el procedimiento. Lo segundo son las medidas de protección, que tienen por finalidad evitar que la víctima sea, valga la redundancia, vuelva a ser víctima de actos de revictimización, ya sea por parte del mismo acusado o acusada o de los compañeros de trabajo. Entonces acá lo que se evita pues es que estén juntos o que mantengan contacto mientras el procedimiento dure, etcétera. Las medidas de protección son diversas y se tiene que adoptar la más idónea a favor de la víctima. Eso se da además en el plazo de 3 días hábiles desde que se presenta la queja. Y lo siguiente que viene ya es la etapa de investigación, que son 15 días calendario que tiene el comité para poder verificar si el contenido de la queja tiene o no tiene sustento. En este lapso pues va a recibir los descargos del presunto hostigador o hostigadora, va a accionar diversos medios probatorios, etcétera. Y con el informe, y el comité va a emitir su informe, que tiene que enviarlo luego a Recursos Humanos en el plazo de un día hábil de haberlo emitido, y ya Recursos Humanos, con la propuesta del comité, decide finalmente si hay o no hay hostigamiento sexual, y de haber hostigamiento sexual, cuál es la medida correctiva que se va a aplicar. En estos 10 días calendario que tiene Recursos Humanos, tiene que correr traslado del informe del comité a las partes, para que si lo desean presenten alegatos. No es obligatorio, pero tienen esa posibilidad. Y ya con los alegatos y con todo lo recopilado por el comité, decide finalmente. Para puntualizar muy brevemente y para que vean la cantidad de obligaciones formales que hay, el empleador también tiene que comunicar al Ministerio de Trabajo tanto que recibió la queja como las medidas de protección dadas, y al término del procedimiento, cuál fue el resultado final.
Para eso tiene en cada lapso 6 días hábiles para comunicarlo, que como habrán visto son muchos plazos, son muchas obligaciones. Por eso digo que el reto formal es también un reto muy importante en la queja. Esto de los plazos, Claudia, es notorio, ¿no? Son plazos realmente muy exigentes, plazos que jamás la administración estatal se pone a sí misma, todo lo contrario, y si se los pone no los cumple. Pero me preguntaba yo, cuando te escuchaba hablar de esto de los plazos exigentes, entiendo yo que eso es un intento de la norma de darle un sentido de urgencia a la acción, ¿no? Que hay una acción inmediata del sistema. En tu experiencia personal y tu opinión tan calificada, ¿esto funciona bien? ¿Está bien que sea así de rápido o es contraproducente? Ya a casi 2, 3 años de la norma, van a ser 3 años este año, yo lo veo contraproducente porque hace que el empleador se fije más en cumplir el plazo que realmente y efectivamente en hacer que la persona no sea víctima de actos de revictimización, de además procurar una adecuada y debida investigación, de realmente centrarse en lo que es la parte sustancial. Lo que termina Claro. siendo toda esta serie de obligaciones y de plazos es que el empleador se fije mucho en cumplir que el día hábil, que el 2 días hábiles y todos los temas, en lugar de centrarse en investigar si realmente hubo o no hubo hostigamiento sexual. Coincido. Mencionas hace un momento la revictimización, ¿no? Y es que, claro, en esta materia, en el hostigamiento sexual, siempre necesariamente tiene que haber una víctima, ¿no es cierto? Y sin embargo, el sistema es para proteger a todos, a la colectividad, es para que la cosa funcione. Como tú decías, hay un efecto de prevención en cada procedimiento de hostigamiento sexual. Se busca que haya una consecuencia ante un acto indebido para evitar que esos actos se conviertan pues, en una cultura tóxica en el centro de trabajo. La pregunta es entonces, siendo que hay esta doble finalidad y esta doble dimensión del sistema, ¿qué tanto deber de colaboración hay en la víctima, ¿no? O sea, puede haber un procedimiento que se inicie de oficio, puede haber un procedimiento que inicie un tercero, con beneplácito o sin él de la víctima, ¿no es cierto? Entonces puede haber proceso aunque la víctima no quiera que haya proceso. Si la víctima se niega a colaborar, ¿está faltando algún deber o es su derecho absolutamente y por lo tanto no va a poder pasar nada si la víctima no quiere ni siquiera que aparezca su nombre? Porque tiene que haber un nombre, ¿no es cierto?, para que haya un procedimiento y una consecuencia. Tiene que haber dos nombres. Ese tema es sumamente complicado. Hemos tenido en la experiencia, tú sabes, Mario, estos casos cuando la víctima no ha denunciado y es un tercero que pone su nombre y luego la persona se da cuenta de que está involucrada porque la empresa tiene el deber de actuar de oficio o a pedido de parte. Entonces, aquí los problemas que vienen son diversos. Naturalmente hay casos en los cuales la víctima no tiene ningún problema y participa voluntariamente y ahí pues salimos de cualquier tipo de dilema. El problema viene cuando la víctima no desea participar, no se reconoce a sí misma o a sí mismo como víctima o simplemente no responde ningún correo o peor aún cuando alega incluso que su privacidad o su intimidad puede estar siendo vulnerada por esta queja. O que a raíz de ese tipo de procedimientos, la situación en la que se encuentra en la empresa va a terminar de manera mucho más desfavorable que si no hubiera ocurrido. Y esos son los casos muy delicados que tenemos. La empresa tiene el deber de iniciar el procedimiento, pero la víctima también tiene el derecho de que si no quiere accionar, pues no lo hace. Precisamente para no verse revictimizada y además no ver ventilado de pronto su derecho a la intimidad, etcétera. Si no desea participar, la empresa no puede sancionarla por no participar. Probablemente si la víctima no quiere participar y se niega a brindar una declaración, se niega a brindar documentos, en lo que va a terminar el procedimiento es en archivar la queja por falta de un contraste probatorio respecto al contenido.
probablemente eso va a ser lo que va a ocurrir, pero no por eso se le puede sancionar, ni se le puede de pronto, ni se le puede tampoco aplicar algún tipo de consecuencia negativa. Ahora, aquí es muy importante porque para variar la norma no llega a contemplar lo sensible que puede ser esto desde un nivel de clima. Y acá la actividad que tiene el empleador para poder darle seguridad a las víctimas de que el procedimiento va a ser confidencial, no va a pasar revictimización y además se le quiere ayudar, aquí en verdad es sumamente alto. Hemos tenido diversas experiencias en las cuales la labor del área de recursos humanos al momento de comunicarse con la presunta víctima ha sido fundamental y clave para que el procedimiento pueda caminar y pueda caminar de una manera correcta, garantizarle todos sus derechos, darle la seguridad de que la empresa toma este procedimiento de la manera más seria, es realmente clave para que esto pueda caminar. Porque justo veía un comentario de que muchas veces la víctima siente vergüenza de aparecer como víctima. Es cierto, eso es bastante cierto, pero precisamente para eso la labor que tiene que hacer el área legal o de recursos humanos es acá clave para darle la seguridad de que el procedimiento es transparente, es además imparcial y además pegado a la ley. Claro, porque deber, perdón, deber de la empresa de llevar a cabo el procedimiento, aunque la víctima no participe, existe, ¿no es cierto? Una vez que hay una queja de un tercero o de oficio, eso tiene que terminar en una... no es que simplemente no se presentó la víctima o la víctima dice que no lo es y entonces archivamos. ¿Es correcto? Tiene que terminar. Es correcto, tiene que terminar. De acuerdo. Tengo una pregunta también que tiene que ver pues, con la naturaleza tan complejamente humana de estos procedimientos. Estamos viendo cómo el empleador es árbitro, va a decir al final este empleador, bueno, hay primero la complejidad de la doble intervención. Primero, de un comité que no está bajo el control del empleador, y segundo, de una decisión del empleador en función a lo que haya dicho ese comité. ¿Nos puedes contar un poquito sobre esto y las consecuencias que trae? Sí, esa es una de las grandes novedades de este nuevo paquete normativo en cuanto a la investigación de los hostigamientos sexual. Hasta antes del 2019, el empleador tenía todo el control del procedimiento de investigación y muchos empleadores, además, que tienen pues a nivel regional grandes comités de ética que se encuentran especializados para investigar estos casos de incumplimientos éticos, no solamente de hostigamiento sexual, sino de cualquier otro caso de hostigamiento laboral o faltas al código de conducta, tenían además toda la experiencia para ir de país en país a investigar con resultados, como hemos podido ver, muy exitosos, muy buenos. Sin embargo, a partir del 2019, la norma le quita al empleador esta potestad, este poder, y lo deposita en un comité que es doblemente paritario. Doblemente paritario porque tiene conformación por parte del empleador, 2 representantes de la empresa, y 2 trabajadores elegidos por elección entre el personal de la compañía. Estas personas tienen que ser de la planilla, no pueden ser de pronto de alguna empresa de la parte regional, por ejemplo, como muchas veces nos han preguntado, tienen que ser de la planilla. Y el gran problema es que no siempre, en su mayoría de veces, no están capacitados para poder enfrentar esta investigación de una manera óptima. No solamente porque hay una serie de deberes legales que no tienen por qué saberlo porque no son siempre abogados ni abogadas los que son parte de este comité, sino también porque hay una serie de técnicas para poder conversar con la víctima, para poder investigar, para poder abordar este tipo de quejas, y se ven muchas veces en la dificultad de a veces no tener un adecuado control, ¿no? De no poder tener una investigación exitosa sobre ese tema, sobre todo porque la norma
le impide delegar al comité de manera absoluta la investigación a un tercero. No, esa es una función indelegable, con lo cual también la posibilidad de pronto de que lo deleguen a un investigador o a alguna área especializada también es ciertamente un poco cuestionable, y acá hay grandes problemas, porque como decía Mario, lo que este comité recopile es luego lo que va a tener recursos humanos para poder luego tomar una decisión final, con lo cual si no ha habido una entrevista de pronto adecuadamente llevada, o algún criterio óptimo para poder identificar qué medios probatorios revisar, probablemente recursos humanos no va a tener todo el insumo suficiente y adecuado para poder tomar una decisión correcta. Claro. Y claro, como vemos que al final recursos humanos, la empresa es la que va a afirmar lo que haya sucedido, si hubo o no hubo hostigamiento, primero, y segundo, la consecuencia de ese hostigamiento, ¿cierto? Cuando encuentra que ha habido un acto indebido, la empresa va a tomar una acción respecto de ese infractor. Y ahí hay una gama amplia de posibilidades, ¿no? Desde una amonestación hasta un despido, hasta una demanda judicial adicional. Y claro, cada una de estas decisiones va a repercutir sobre la situación de dos personas, víctima y victimario, y por lo tanto una o las dos de esas partes va a estar absolutamente descontenta con lo que haya hecho el empleador. Y ahí venía mi pregunta, o ahí viene mi pregunta de, partiendo de esto, de que siempre vas a tener uno al cual no le has trabajado bien, por así decirlo, no le has respondido como debías, ¿cuáles son los riesgos que genera al empleador este sistema y esta obligación de decidir? Sí, acá lamentablemente la posición de árbitro del empleador hace de que tenga dos frentes de reacción después de un procedimiento. El primero es que de pronto la persona que ha sido sancionada de hostigamiento sexual pues accione judicialmente, ya sea para que se anule la eventual suspensión de la que ha sido víctima, de la que ha sido, perdón, con la que ha sido sancionado, y se le reintegre el sueldo de esos días de suspensión, y si ha sido despedido, pues que accione contra el despido, ¿no? Indicando que se ha sido desproporcionado o indebido. Y frente a ese tipo de acciones, lo que mejor tiene el empleador para hacer es todo el file, todo el archivo de todas las acciones que hizo, que puedan demostrar pues todos los medios probatorios que han servido de sustento para poder accionar contra el despido. Y el otro frente que tiene es sobre la víctima o presunta víctima. Esta persona puede accionar en sede de SUNAFIL o cuestionando de que el procedimiento no se ha llevado de acuerdo a ley, y producto de este procedimiento ante SUNAFIL, la empresa puede ser víctima de diversas multas, desde no cumplir con los plazos, no emitir una decisión, no intervenir en el hostigamiento sexual apropiadamente, sin contar que además producto de estas inspecciones, los inspectores pueden tratar de indagar más y ver si han cumplido con las obligaciones de prevención que comentábamos al inicio, ¿no? Las capacitaciones generales, las evaluaciones anuales de clima, etcétera, y por ahí pueden incluso venir una mayor cantidad de multas para la empresa, sobre todo porque a veces SUNAFIL considera que estas infracciones son insubsanables. Pero la víctima también podría accionar en sede judicial alegando de que la empresa no adoptó una decisión adecuada para poder quitar el hostigamiento sexual del que estaba siendo pasible en la empresa, ¿no? Eso también es una posibilidad, y por eso la posición de árbitro que tiene la empresa aquí lamentablemente lo hace objeto de dos frentes complejos. Y su mejor defensa va a ser el expediente que tenga. Claro. Claudia, muy clara la respuesta, y ahora venimos, ahora sí, a la pregunta de base, ¿no? Que era cómo abordar exitosamente una queja. Fuera de llamarte inmediatamente por teléfono para que ayudes a esa empresa, ¿cuáles son los tips o los puntos más especiales que hayas podido tú
encontrar en tu experiencia que hayan logrado estos fines que tú nos ponías tan claramente, ¿no? De llegar a una solución justa, número uno, y número dos, no afrontar consecuencias no deseadas para la empresa. Tanto en el procedimiento como en el fondo de las decisiones, ¿cuáles te parece que son los puntos en los cuales a los cuales hay que apuntar para salir bien? Sí, yo adelanté un poquito esta respuesta y lamentablemente voy a incidir, el plano formal, aunque distrae, aquí es esencial. Así que clave y lo que nos ha funcionado en muchos casos es tener un listado de todo lo que tenemos que hacer con el plazo y con la persona a la que le corresponde cumplir con ese plazo y con esa acción. Y esto además compartirlo entre todos los que van a estar involucrados en el procedimiento, ya sea a través de estos documentos que podemos todos modificarlos al mismo tiempo y verlos de manera simultánea, y ir haciendo pues check para que no se nos pase absolutamente nada. Eso es el plano formal. Y desde el plano sustancial, el comité es clave, su actuación es clave y por tanto el acompañamiento, la asesoría que pueda recibir el comité va a ser muy importante, tanto desde un punto de vista legal, desde qué puede o qué no puede hacer el comité, o cuál debe ser el tenor del informe que luego va a pasar a recursos humanos, hasta un acompañamiento de dónde investigar, qué buscar, qué no buscar. Este asesoramiento no está prohibido y en la experiencia en las que hemos podido participar ha sido bastante valioso para que luego recursos humanos pueda tomar pues una decisión lo más informada posible. Claro. Y hablando de abogados y de apelaciones y de presencias, en el procedimiento, los involucrados, víctima y agresor, ¿tienen derecho a estar acompañados en una reunión? ¿Pueden ir con su abogado? ¿Pueden ir con un amigo? ¿Pueden ir con su esposo o esposa? ¿Hay reglas para eso? Y si no las hay, ¿qué hacer? Porque cualquiera de esos detalles puede llevar después a una acusación, a soportar la acusación o la queja de la parte descontenta, en el sentido de que no se hizo la cosa como debía hacerse, ¿no? Si se permite que esté la esposa del agresor, la víctima seguramente dirá que eso intimidó a alguien, y al contrario, si no se permite, ese agresor dirá que se recortó su derecho de defensa. Lo mismo, con mayor razón, con los abogados. ¿Cómo funciona la cosa en esos supuestos, Claudia? Partiendo de que van a haber casos en los cuales pues los intervinientes, uno o ambos, o varios, porque pueden haber también casos con varios intervinientes, van pues con actitudes ya básicamente litigiosas, ¿no? Sí, no hay regla en la norma de hostigamiento sexual, no hay una regla, así es simple. Pero lo cierto es que este es un procedimiento interno, no es un litigio, con lo cual no deberían por qué estar presente pues con abogados ni con los parientes. Eso no quita que cuando que la persona pueda llevar lo que se haya recopilado en el caso a su abogado y que lo analice por su cuenta, y que luego pues presenten los alegatos, porque tienen derecho a hacerlo, o cualquier otro documento que estimen conveniente. Pero de ahí a que participen, la empresa no es SUNAFIL, ni tampoco es el Poder Judicial para estar arbitrando entre abogado y abogado, porque este es un procedimiento netamente interno, que como digo, no quita que luego la persona pueda llevar los documentos que haya podido obtenerse en la investigación o los audios y verlo pues con su asesor legal aparte y presentarlo los escritos que considere. De acuerdo, gracias, Claudia. Y mi ya última pregunta para pasar a las que puedan haber de los asistentes, porque estamos acercándonos al cierre de nuestra reunión. ¿Qué tanto, en el fondo, en la decisión de fondo, ¿no? ¿Qué tanto prima la decisión del empleador? Es decir,
la ley dice que el empleador decide la sanción y por lo tanto esa decisión es, o el empleador está obligado a decidir de una determinada manera que luego va a poder ser revisada, verificada, cuestionada y ya sancionada por un inspector o por un juez. En otras palabras, hablábamos hace un rato de la graduación, ¿no? Entonces, ahí esta empresa se investiga, se confirma que ha habido hostigamiento sexual. Dos casos muy similares, una empresa A y una empresa B, casos muy parecidos. Digamos que el mismo. Una empresa despide y la otra suspende, ¿no? Tendremos que decir que una está bien y una está mal. ¿Los jueces van a decir que una está bien y otra está mal o van a respetar? No te pregunto si van a hacerlo o no. ¿Deben decir que una está bien y una está mal o deben respetar la decisión de cada uno de estos empleadores? ¿Quién es el dueño de la decisión? ¿El juez o el empresario? Yo creo que la graduación de la sanción es algo del empleador y debería ser respetado en sede judicial, pero sabemos de que va a ser que muy remotamente vaya a ser así, probablemente vayan sí a entrar a evaluar la gradualidad, la ponderación, etcétera, en cada calificación de la sanción. Pero De la hecho, norma le entrega al empleador la facultad de decidir. si es que se produce un despido, de todas maneras va a ser definido por el juez si es que el despido tenía o no base, no solo como hechos que pueden o no confirmar, puede o no confirmar el juez, sino también la consecuencia. El juez puede decir, bueno, sí, pero no fue lo suficientemente grave para un despido. Si puede suceder eso, también puede suceder lo contrario, ¿no es cierto? Es decir, que la empresa no despida y la víctima actúe contra la empresa para que el juez diga que debería haberlo despedido. ¿Es correcto? Sí. Y acá hay un problema que ya estamos viendo, porque ya tenemos pronunciamientos en sede judicial sobre este tema, que no todos los jueces, como ya venimos conversando, tiene un alto nivel de subjetividad y además de situaciones que los jueces no están muy entrenados en ello. Entonces, ya tenemos casos de hostigamiento sexual que han sido despedidos y que el juez ha confirmado y que está bien, y otros casos que de pronto mucho más graves, pero respecto de los cuales un juez ha dicho que no era suficientemente grave para que eso pueda ser hostigamiento sexual. Ya venimos teniendo ese tipo de problemas actualmente, y lo más probable es que haya más, ¿no? Y van a poder seguir continuando. Ahora, a nivel de SUNAFIL, si esto no es revisable, ¿no? Eso tendría que ser solamente a nivel judicial. SUNAFIL no debería No, evaluar si la decisión del empleador fue correcta o no. SUNAFIL debería revisar únicamente si es que el proceso que siguió el empleador cumplió, como tú decías hace un rato, bueno, los plazos, pues, ¿no? Si es que el comité estaba constituido, si se reunió, si es que notificó y si evaluó y finalmente emitió la resolución. De acuerdo. Claudia, por mi lado estamos cerrando exactamente a la hora. Entiendo, Carla, que estaremos encantados de responder naturalmente a través de Claudia cualquier pregunta de los asistentes. Gracias, Mario. Hay muchísimas preguntas. A ver cómo le hacen para resumir sus respuestas, porque sí, y preguntas muy interesantes. Voy a la primera. Hay preguntas que tal vez ustedes ya comentaron, pero la audiencia requiere alguna explicación adicional o algún detalle adicional. ¿Cómo saber cuándo es hostigamiento sexual? sí, bueno, como comentamos, para que haya hostigamiento sexual debemos de ver 3 elementos, ¿no? Primero, un tipo de conducta sexual o sexista, no deseada por la víctima o por la persona contra la que se dirige, y acá es donde está la mayor cantidad de actividad probatoria para poder ver cuando esta conducta sexual o sexista ha sido no deseada, más aún cuando la norma no te exige el rechazo.
Y lo último es que esta conducta sexual o sexista no deseada tenga la capacidad de poder afectar mi situación laboral, ya sea por algún tipo de pérdida de empleo o de pérdida de oportunidad de crecimiento profesional, o porque me crea una situación humillante, hostil o intimidatoria en el centro de labores. Cuando podamos ver la concurrencia de estos tres elementos, ahí sabemos que estamos frente a un acto de hostigamiento sexual que, como podrán advertir, no siempre va a ser sencillo de poder dilucidar. Claro. Rosalina Filippi nos pregunta, ¿dónde encontramos los pasos a seguir cuando recibimos una denuncia? ¿Está en la ley de hostigamiento sexual? Sí, los pasos a seguir están en el reglamento de la ley de hostigamiento sexual, que es el Decreto Supremo 014-2019 MIMP. Si mal no recuerdo, está entre los artículos 25 al 29. Ahí van a encontrar todos los pasos a seguir en el caso cuando uno recibe una queja. Ok, muchísimas gracias. Estoy colocando en el chat que hemos finalizado con el bloque de preguntas y respuestas, porque de lo contrario acá salimos a las 3 de la tarde, pero están bastante interesantes. Voy a demás preguntas. Me gustaría saber cuánto tiempo tiene un empleado para denunciar hostigamiento sexual luego de pasado el evento, y cómo debe proceder la empresa en casos que este haya sido, por ejemplo, hace un año atrás. Uy, interesantísimo. Antes de del nuevo reglamento, los trabajadores tenían 30 días hábiles desde que ocurrió el último evento de hostigamiento sexual para poder denunciarlo ante la empresa. Ese plazo actualmente, bueno, fue expresamente derogado por el actual paquete normativo de hostigamiento sexual, con lo cual todo lo ocurrido después de junio del 2019 puede ser denunciado en cualquier momento ante la empresa como un acto de hostigamiento sexual. ¿Qué va a pasar si yo recibo una queja como empleador de un acto de hace un año? Lo más probable es que mi capacidad de poder recopilar medios probatorios sea muy escasa, sea muy pobre, porque probablemente ya las cámaras o los registros, etcétera, estén archivados o simplemente se hayan perdido, o eventuales testigos ya no recuerden, y lo más probable es que tenga una actividad probatoria pobre y termine por archivarse. Pero tengo que seguir con el procedimiento, sí. Perfecto, muchas gracias. Si el hostigador, esta pregunta me costó leerla por la redacción, básicamente, pero ojalá que me la comprendan. Si el hostigador es el director y la hostigada es jefe de área perteneciente al comité de hostigamiento, ella no dice nada porque tiene a su esposo en el mismo centro de trabajo y acepta los saludos incómodos de esta persona que la hostiga, y no sabe cómo demostrar que está siendo hostigada. Pero él siempre la llama, pues dice, para saludarla en las mañanas. ¿Qué debería hacer en estos casos ella? Sí, bueno, este tipo de situaciones, el tema de la actividad probatoria en estos tipos de casos es sumamente delicado. Hay algunos principios para poder valorar cuando solamente se tiene el testimonio de la víctima, y sobre eso pues llegar a un resultado. En todo caso, tratar de buscar medios probatorios es una primera parte. Si todas las mañanas la llama para poder para saludarla, pues de pronto irse acompañada de alguien para que pueda ir de testigo recopilando ese tipo de información, o eventualmente tener los registros de las llamadas para poder aportarlo como medio probatorio de que hay un comportamiento constante. Además, si no hay ningún tipo de indisposición entre estas personas, eso también sería un elemento probatorio para poder accionar sin caer en el riesgo de que crean que hay un tipo de revancha o de querer indisponerse con esta persona o algún tipo de conflicto, y darle por ende mayor peso a su declaración, etcétera. Lo que sí es que, siendo miembro del comité de intervención, lo más probable es que va a tener que ser reemplazada por algún suplente, porque no puede pues investigar un caso del cual ella también está accionando. Precisamente por eso es que recomendamos que en los comités siempre hayan suplentes que puedan relevar en ese tipo de situaciones que pueden haber algún tipo de
de conflicto de interés, de tener que investigar un caso del cual también yo estoy siendo parte, ¿no? Gracias, Claudia. Nos preguntan si vamos a compartir la grabación. Sí, en efecto, vamos a compartirles el link. Vamos a subir a YouTube y vamos a compartir el link con todos. ¿Qué pasa ante una denuncia falsa? Sí, cuando hay una denuncia falsa, el denunciado, o sea, el que fue indicado como presunto hostigador o hostigadora, tiene el derecho de poder acudir en sede judicial y denunciar a esta persona por falsa queja. Si se determina en sede judicial de que en verdad ha habido falsa queja, lo que implica además que haya habido mala fe de parte de quien interpuso la denuncia en la empresa, la norma te dice que el empleador resuelve solamente con la sentencia que confirma que hubo falsa queja el contrato de la persona, ¿no? De quien presentó de manera falsa esta queja. No hay todavía a nivel jurisprudencial pronunciamiento sobre este tema, pero a nivel comparado se viene admitiendo de que hay falsa queja cuando ha habido mala fe, o sea, que ha fabricado documentos, que ha mentido, que realmente ha habido puesto un aparato falso para poder tratar de sustentar una queja que no era real. ¿Quiénes conforman el comité? Hay varias preguntas iguales. Sí, como comentaba, el comité es doblemente paritario, tiene a 2 representantes que son de parte del empleador, es decir, que el empleador designa a quienes lo van a representar y obligatoriamente una de estas personas tiene que ser de recursos humanos, obligatoriamente. Y también lo otro obligatorio es que una debe de ser mujer y el otro tiene que ser varón. La otra mitad del comité la conforman representantes de los trabajadores, elegidos en elección, donde también obligatoriamente una debe ser mujer y el otro debe ser varón. Es decir, son 4 miembros, doblemente paritarios porque 2 son mujeres, 2 son varones, y la otra paridad porque 2 son del empleador y 2 son de los trabajadores. Claudia, en el caso de que los trabajadores hayan tenido una relación y esta terminara por otros motivos, y el trabajador insista en mantener el contacto con la pareja, dice entre paréntesis, no de tipo sexual, y ésta lo rechace terminando denunciándolo por hostigamiento sexual ante su empleador, ¿su denuncia es válida? Bueno, el intento de mantener contacto ya es una conducta sexual. Lo sexual no solamente apunta a, y aquí voy a ser bastante gráfica, de pronto a algún encuentro en algún lugar privado. Lo sexual también apunta a intentar mantener el contacto, a perseguir, a continuar conversando, a continuar saliendo, a continuar manteniendo una relación. Eso también es sexual, con lo cual ahí lo sexual estaría de pronto la conducta sexual, yo sí la veo. Habría que corroborar luego si es no bienvenido, probablemente sí, y la capacidad que tenga para poder crear un ambiente intimidatorio, hostil, humillante o de afectar su situación laboral o formativa en el caso de la víctima, ¿no? Pero yo ahí sí veo una conducta sexual, ¿no? No solamente es el encuentro en un lugar privado, también hay otro tipo de conductas sexuales. Perfecto. Esta pregunta está relacionada a los comités. Una universidad que tiene a su vez un colegio, mismo RUC, y realiza otras actividades secundarias como imprenta, elaboración de panes, en el mismo lugar, también filiales, ¿cuántos comités debe tener? ¿Los procedimientos de intervención son diferentes para cada actividad según la norma? Sí. De hecho, la norma de hostigamiento sexual tiene una disposición, tiene todo un capítulo particular para la intervención de hostigamiento sexual en universidades y tiene otro capítulo también con normas muy particulares de intervención del hostigamiento sexual para colegios. Por ejemplo, en el colegio tienen que haber representantes de la PAFA, en lo que es el comité. En las universidades tiene que haber un representante de la parte de secretaría académica, por ejemplo, y el procedimiento también difiere. Por ejemplo, en universidades quien recibe la queja es el comité, no recursos humanos, como pasa a nivel laboral privado. Entonces, probablemente en este tipo de organización donde hay universidad, que es ámbito universitario, ámbito educativo por el colegio y ámbito laboral privado por parte de la empresa de imprentas, me decían, tal vez hayan 3 comités, y además también un procedimiento distinto
por cada uno de estos comités. Todo lo que es educativo tiene normas muy particulares, muy especializadas, porque también hay normas del Minedu que aquí tienen que observarse y también de SUNEDU. Estás en mute, Carla. Perdón. ¿Cuándo es una conducta sexual o sexista? Sí, lo sexista es el estereotipo. La norma expresamente te dice que conducta sexista es todo comportamiento que promueve o refuerza estereotipos según los cuales hay ciertos tipos de ambientes para lo femenino y lo masculino, y además que presuponen la subordinación de un sexo o género respecto del otro. En buenas palabras, son los estereotipos que dicen qué le corresponde a lo femenino, qué le corresponde a lo masculino, donde lo masculino está en preponderancia a lo femenino, y también estereotipos según los cuales toda opción sexual distinta al heterosexual, que es la primigenia, está en menor valor respecto de la heterosexual. No hablo de la homosexualidad, de los transexuales, de bisexuales, etcétera, ¿no? Todo este tipo de opciones de LGTBIQ+, cuando están siendo también atacadas con ese tipo de estereotipos. Eso es lo sexista. Lo sexual es todo lo que apunta a mantener un encuentro romántico, a mantener un encuentro ya sea corporal, ¿no? Por ejemplo, tocamientos, que es lo más evidente, frases, como por ejemplo, para intentar mantener algún tipo de cercanía, de intentar contactarse, exhibición de material pornográfico, también es una conducta sexual, piropos, que yo sé que puede ser un tema un poco controversial, pero la mayoría de piropos a donde apuntan es a hacer comentarios sobre determinadas partes corporales por lo general, mujeres, también tienen alto contenido sexual, o estas bromas también que tienen alto contenido sexual porque hablan pues o de perseguir a la mujer o de cosificar a la mujer también tendría ahí un contenido sexual, ¿no? En verdad, los ejemplos pueden ser sumamente amplios. Gracias, Claudia. ¿Cómo se procede cuando el hostigador es el delegado contra el hostigamiento sexual en el trabajo? ¿Quién investiga? Bueno, imagino que hablan de delegado porque es una empresa con menos de 20 trabajadores. En ese seguro, caso, sí. lo que te dice la norma es que tú presentas la queja ante el jefe o supervisor del delegado. Siendo una empresa tan pequeña, probablemente sea pues quien asuma la gerencia general o algún tipo de representación superior al delegado, que es además elegido en votación. Perfecto. Tengo muchas preguntas, aún voy a correr, ¿ya? Voy a tratar de resumir algunas o de... ¿existen tipos de evidencia que no serían válidos al momento de buscar demostrar un caso de hostigamiento? Sí, por supuesto. Por ejemplo, intervenir el correo electrónico de tus trabajadores para intentar ver si realmente le estaba escribiendo mucho. Eso sería inválido porque estarías violando la privacidad de las comunicaciones que tienen los trabajadores o la expectativa, tener una privacidad de comunicación. En todo caso, ahí lo ideal sería de que alguna de las partes voluntariamente presente los correos y no intervenirlos. Igual si intervienes de manera ilegítima el sistema de mensajería que tengan en la empresa, un sistema de mensajería instantánea, o los mensajes por WhatsApp o por celular que puedan enviarse, ¿no? Ese tipo de evidencia sería inválida. ¿Es posible emitir una directiva restringiendo la vinculación sentimental entre trabajadores con familia? ¿Perdón? ¿Entre trabajadores? Si pueden emitir una directiva de esa naturaleza. Restringiendo la vinculación sentimental entre trabajadores. Sí, hay empresas que lo hacen, ¿no? Como toda medida tiene que tener razonabilidad. Por lo general se prohíbe eso cuando puede entrar en conflicto de interés, porque alguien es tu evaluador o porque pueden de pronto compartir esa información confidencial, pero sí hay muchas compañías que lo hacen, o otras que piden que se informe para que lo tengan registrado y puedan de alguna manera monitorearlo y que esto no pueda convertirse en un conflicto de intereses. Es la única, perdón Claudia, que es la única justificación que puede haber, ¿no? Que haya conflicto de intereses entre esas personas. Más allá de eso, no se puede restringir el amor. Ok, esta es una pregunta un poco larga. Respecto a la resolución final de recursos humanos, ¿qué sucede
cuando determina la comisión de falta grave por hostigamiento sexual en el trabajo? Entendería que luego de ello pueden pasar dos escenarios. Uno, que sea considerada como imputación de cargos, como carta de preaviso de despido. Dos, que sea considerada como una resolución que dé pie para entablar la imputación de cargos en una carta de despido dentro del marco del debido proceso del despido. Sí, lo que pasa ahí es que hay una desconexión entre la norma laboral que regula el procedimiento de despido y la norma de hostigamiento sexual. Entonces, para tratar de armonizar estos dos paquetes normativos, lo que hay que hacer es, una vez que tengo la resolución final de recursos humanos diciendo que hay hostigamiento sexual, con eso inicio el procedimiento de despido, imputo la falta grave, le doy los 6 días, y ya con lo que diga procedo al despido. Ahora, sé que puede ser redundante porque yo ya seguí un procedimiento de casi 25 días y luego tengo que seguir un procedimiento de 6 días, pero es la única manera de poder compatibilizar estos dos paquetes normativos, ¿no? De seguir igual el procedimiento de imputación. Y ya para ir terminando, 3 preguntitas más. ¿Qué recomendación dan sobre las posibles burlas o cuestionamientos que podrían tener la víctima o el propio quejado de sus propios compañeros de trabajo? Bueno, ese es un acto de revictimización y como tal debería ser sancionado por el empleador. Imagino que esto es a raíz de que haya presentado una queja de hostigamiento sexual. La norma prohíbe este tipo de actos de revictimización y si la empresa lo tolera, la víctima podría incluso imputar actos de hostilidad contra la compañía. Así que, ¿qué recomendamos? Pues intervenirlos y sancionarlos. ¿Cómo se puede acceder al listado de personas que han sido denunciadas por hostigamiento sexual para poder saber si una persona que ha sido denunciada por ese comportamiento tiene ya ese tipo de denuncias y conocer si es reincidente? Entendería que no se puede. No hay un registro de ese tipo de denuncias. O sea, el Ministerio de Trabajo tiene el registro de todas las quejas que sean, que las empresas han recibido y que han registrado ante el Ministerio de Trabajo, pero no es información que sea pública. Además, ojo también que aquí la norma tiene un fin también de corrección de la persona, con lo cual se espera que la persona que haya cometido hostigamiento sexual después de la sanción logre corregir su conducta. No se espera eso, al menos es un plano teórico, por eso que un registro así no sería viable. Y voy a la última pregunta. ¿Es correcto que desde el inicio ya se le indique como víctima a la persona si el proceso recién determinará si realmente hubo un acto de hostigamiento sexual o no? No. De hecho, el lenguaje aquí es muy importante. Por eso, si se han dado cuenta, yo siempre hablo de presunta víctima, presunto hostigador, presunta hostigadora, y ya cuando hablamos de decisión final, ya hablamos de un hostigador, una hostigadora y una víctima, si es que es el caso, ¿no? Pero aquí el lenguaje es importante porque, y me ha pasado que en algunos casos, en la etapa de investigación, el hostigador o hostigadora ha dicho, yo no sé qué están investigando, si ya me dicen hostigador o hostigadora desde la primera carta, ¿no? Como si ya tuvieran una decisión tomada. Entonces, el lenguaje es importantísimo en estos casos. Me puede entrar una última consulta sobre el comité. Parece que no ha quedado muy claro el tema. Los de comité, los trabajadores, ¿quiénes serían? ¿O de qué cargos? ¿Y recursos humanos también? A ver, los representantes de los trabajadores ante el comité, que son 2, a diferencia de lo que pasa en el comité de SST, no tienen que ser personal que no es de dirección ni de confianza, porque en el comité de SST se te dice que la elección se hace entre personal que no sean de dirección ni de confianza. Eso no pasa acá. Acá todos los pueden proponerse a cualquier tipo de trabajador o trabajadora de la compañía, independientemente de la categoría. Lo importante es que sean elegidos en votación para que sean representantes de los trabajadores. Eso es lo importante, que sean elegidos en votación y que uno sea varón y que la otra sea mujer. No tiene que haber uno de recursos humanos, no. Lo importante es que sean elegidos en una votación. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando el empleador o la compañía hace caso omiso a mi denuncia? ¿O la desestima? Puede ir a Sonafil. Si ni siquiera tramita la queja, o sea, si la recibe y ni la tramita, a Sonafil. Eso sería lo que tiene que hacer, porque como comentábamos, recibe una queja, hay un montón de plazos que cumplir, y el no empezar el procedimiento, pues es una infracción laboral.
Perfecto. Bueno, mientras toman un poco de agüita por tantas respuestas, permítanme pasar a unos pequeños anuncios y luego continuar con ustedes para sus palabras finales, ¿sí? Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Ahí tenemos una gran audiencia esta mañana. El 26 de abril comentarles que tendremos el conversatorio Líderes Mineros y las soluciones a la brecha entre las reglas y la práctica, a cargo de Víctor Govitz y de Luis Rivera, ambos líderes mineros en nuestro país. Tendremos como moderador a Gonzalo Tamayo. Asimismo, el 17 y 19 de mayo tendremos un workshop internacional con Charles Dumarec. Él pertenece a una institución muy reconocida en Canadá, y se tocarán temas sobre el medio ambiente, riesgos ambientales en los componentes mineros, distinción de los impactos ambientales naturales y antrópicos en las zonas mineras, impactos del cambio climático y actividades antrópicas en las cuencas hidrográficas. Asimismo, el 12 de mayo contaremos nuevamente con la segunda edición del conversatorio que les comenté anteriormente, esta vez con nuevos líderes mineros. Estará acompañándonos Roque Benavides y Raúl Jacob. Y ya por último, comentarles que estamos ya finalizando la campaña de membresías para este 2022. Ya tenemos descuentos, 20% de descuento a las empresas que deseen ser parte de nuestros socios. Y para los que conocen el PDAC, la convención minera más importante del mundo, comentarles que ya estamos cerrando la posibilidad de que las compañías o personas naturales quieran acompañar a la gran delegación de ejecutivos líderes mineros peruanos a esta gran convención y aprovechar todo el networking y actividades y ruedas de negocios para los que lo deseen así. Muchísimas gracias. Vuelvo a ustedes nuevamente. Mario, Claudia, sus palabras finales, por favor. Carla, muchas gracias por la invitación. Estos temas siempre son sumamente actuales. La casuística acá es sumamente alta y creo que en conjunto vamos aprendiendo un poco más de estos casos para, bueno, prevenirlos, intervenirlos apropiadamente y ojalá en un futuro los veamos con mucha menos frecuencia, porque son, como decía Mario al inicio del webinar, situaciones muy desagradables en su mayoría de casos. Muchas gracias a todos. Encantados de estar con ustedes y gracias por la participación y las preguntas que han estado también muy interesantes. Gracias, hasta la próxima. Y nos estaban preguntando si vamos a tener más capacitaciones con ustedes. Sí, hay una lista de fechas, así que oportunamente las comunicaremos. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Buen día.